El desarrollo del transporte, las comunicaciones, el turismo, la reapertura de la zona de Puertos de Mariel y la intención de crear allí mismo una zona especial de comercio, coincidiendo con la crisis económica que atraviesa la zona libre de Colón, buscan convertir a Cuba en el hub de las Américas, y algunos expertos coinciden en que Panamá debe prepararse para competir. Pero no hay que olvidar que esta apertura también está muy ligada a la situación política no solo de Cuba, también de Estados Unidos, que está próximo a realizar elecciones, y pues que hace 3 días apenas aparece Fidel Castro en un discurso que emula su despedida, pero no con muchos aires de renovación a lo que pues muchos han llamado su revolución cubana. Tenemos que hablar de este importante tema hoy en Next Noticias con el analista internacional Euclides Tapia. Bienvenido a Next Noticias, Euclides. Pues mucho se habla de esta apertura de Cuba en los mismos sectores en los que Panamá es competitivo. ¿Es una preocupación real para el país? Es decir, ¿podemos estimar ya que esto nos debe preocupar al punto de prepararnos para competir? ¿No estamos tan lejos del embargo entonces, del fin del embargo? Bueno, yo pienso que en primer lugar, cualquier competidor que entre a la cancha, pues evidentemente crea ya una situación nueva, y por lo tanto ignorar que significa pues una competencia no es correcto. Sí constituye una competencia, pero habría que ver entonces cuál es la característica de esa zona que se pretende abrir en Mariel, y cuáles son las características nuestras a efectos de ver si es efectivamente pues una competencia o no. En principio no es así. Las características de zona libre, el tipo de comercio que se desarrolla ahí no es el que se pretende exactamente desarrollar en Mariel. Ahí se habla de exportación, reexportación y producción. Es más bien parecido al tema de la zona Pacífico nuestra, acá en Howard. Esa sí es más o menos el símil, que sería lo que se pretende hacer en Cuba, no tanto con la zona libre de Colón nuestra. Pero de todos modos, pues, al margen de eso no quiere decir que en el proceso de expansión de ese proyecto, que entre otras cosas es inmenso, esto pueda crear un nivel de competencia, ¿no? Ahora, los mismos problemas que enfrenta Panamá, eventualmente los va a tener que enfrentar Cuba, ¿no es verdad? O sea, ¿cuáles son los países con los cuales más se comercia? En este caso Colombia, Venezuela y otros. Igual el problema lo tendría Cuba, que nosotros. El kit de la cuestión estriba, pienso yo, en el asunto del embargo, porque el objetivo estratégico de esa zona, en el Mariel, es el mercado norteamericano, ¿verdad? Y mientras ese problema no se resuelva, de un restablecimiento completo de las relaciones comerciales, entonces queda postergada la posibilidad de que inversionistas, por ejemplo, europeos, chinos, Brasil, que es el que está, que es la punta de lanza ahí, que construye eso es Odebrecht, precisamente. Okay. No tendría mucho pues que ganar mientras ese asunto no se resuelva. Ahora, viéndolo con luces largas, pues evidentemente ellos piensan que ese asunto tarde o temprano será resuelto, y en consecuencia la inversión allí será productiva. Porque definitivamente pues no se puede evaluar este tema sin tocar pues la ínfima relación que tiene con la situación política tanto de Cuba como de Estados Unidos. Pero antes de pasar allá, uno de los puntos más preocupantes, y el que pues ha expuesto muchos analistas, es que Panamá estaría actuando en este momento como un intermediario en la parte de las reexportaciones entre Cuba y los distintos países, dado el hecho de que no pueden comerciar libremente. Al abrirse Cuba, entonces Panamá perdería ganancias en las reexportaciones. Es la preocupación común que han manifestado pues muchos analistas. Bueno, siempre y cuando se produzca se dé ese paso, ¿no? Yo insisto, no es que no va a afectar, sí va a afectar, y hay que estar preparado para eso y ver la posibilidad de que eso no afecte lo suficiente pues la competitividad de la zona libre. Pero ahí hay en juego también otros factores, inclusive el sistema político cubano. El último Congreso del Partido Comunista no dio esperanza de una apertura inmediata, o sea, sino muy gradual. Hay muchas diferencias en cuanto al modelo chino, vietnamita y lo que pasa en Cuba. El ritmo no va a ser igual. Inclusive la contratación de personal en esa zona, dado la estructura económica cubana, el peso cubano, la moneda convertible, son temas que todavía no han sido resueltos y que tienen que ser resueltos cuando esa zona efectivamente empiece a laborar, porque eso va a provocar una migración interna en Cuba de
personas que van a mirar hacia Mariel porque la paga va a ser mejor. Pero Cuba no resuelve el problema de su peso cubano versus la moneda convertible que tiene. Y bueno, son temas que atienden a la dinámica internacional, o sea, las relaciones con Estados Unidos, pero también la evolución interna, tanto económica como política de Cuba. Y por lo que salió del último Congreso, como ellos mismos destacaron, no van a aplicar una terapia de choque, sino de manera muy gradual. Y gradual significa, pues, poniéndolo en un escenario real, y pues es un tema que da para más, Fidel Castro y Raúl Castro pues van a continuar, la metodología va a continuar, sin embargo hay elecciones en Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se alzan los republicanos, que han dicho que pues por la parte de Trump por lo menos no van a permitir que Cuba cobre lo correspondiente a Estados Unidos de lo que se le debe del embargo, por ejemplo? Esto complicaría obviamente más la situación. Bueno, en primer lugar hay que ver cuál es la legalidad de ese argumento, porque ese argumento implica que Estados Unidos tiene que ver qué precedente existe de un fallo que haya obligado a un país que producto de un bloqueo tenga que pagarle a otro. Esto habría que aclararlo. Lo contrario sensu a lo anterior, el hecho de haber nacionalizado propiedades norteamericanas en Cuba sí constituye elementos de arbitraje internacional para poder deslindar responsabilidades. Pero igual, yo insisto en el sentido de que Cuba no le interesa entrar en un conflicto con los Estados Unidos en cuanto a este tema, si en realidad pues pretende normalizar sus relaciones con la potencia del norte, porque eso no creo que ayude a sus intereses. Se nos vino el tiempo encima. Ventajas competitivas que mantendría Panamá a pesar de la apertura de Cuba en breves segundos. Bueno, nosotros seguimos siendo el país en términos de logística, de desarrollo marítimo, que le llevamos años luz a Cuba. Inclusive tenemos mejores puertos que hasta quizás Brasil, que es el único país que nos puede hacer competencia en ese sentido en América Latina, porque el resto todavía no está en condiciones de competir con Panamá. O sea, lo de Cuba se ha letargado. Dominicana y otros países han avanzado, Jamaica, pero lo de Cuba empieza apenas, así que yo no creo que alcance la velocidad que nosotros tenemos. Preocupación, señores, pero a largo plazo. Así están las cosas. Gracias a Euclides Tapia por estar con nosotros esta mañana, analista internacional.